Tu santidad me envuelve. Beneficios que hemos adquirido gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, de ser hechos siervos e hijos de Dios, de tener la esperanza, amén, de una vida eterna con el Señor, de tener la esperanza, amén, de que un día le veremos, de que un día volveremos a estar con Él, de que podamos agradecerle cara a cara por sus grandezas, por sus misericordias. Esa es nuestra fe. Lo creemos por la palabra, lo creemos porque su espíritu da testimonio a nuestro espíritu y sabemos que Dios es real. No es un mito, no es un invento, es que hemos probado, hemos experimentado el ser de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas que nos ha hecho libre para adorarles. Qué maravilloso es el Señor y qué contraste tan tremendo en un esclavo que es libre. Mira qué tremendo, aleluya. Esta semana pensábamos en eso y decía, qué grandeza las de Dios. El que lo salvó un día a usted, te sacó de la esclavitud del pecado cuando derramó su sangre preciosa, aleluya, para que fueses libre para adorarle, libre para que voluntariamente pusieras tu vida en las manos de Él y entonces te convirtieses en su siervo. Pero ¿qué sucede? El siervo hace lo que su Señor le dice. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Bendito Dios. El siervo hace lo que su Señor le dice. Busca tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Aleluya. Ve allí conmigo un momentito, amén. Lucas capítulo 6. Aleluya, versículo 46. Leemos en esta noche la palabra bajo el tema: el siervo hace lo que su Señor le dice. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre eterno, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y las gracias una vez más por tu santa y bendita palabra, inspirada por tu Santo Espíritu. La has puesto a nuestro alcance como guía, como brújula, como alimento espiritual. Sabemos que es viva, es tu palabra, es eficaz. Penetra, cortante. Penetra así en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra alma, en esta noche. Te rogamos una vez más que nos hables, que seamos oidores de tu palabra. Transforma nuestra manera de pensar. Transforma nuestro ser a través de tu santa palabra. Danos una mente espiritual, Señor. Una vida que a ti te agrade. Una vida en el Espíritu.
Transfórmanos con tu palabra. Bendice a mis hermanos, Dios. Glorifícate en cada uno de ellos en esta hora, Señor, y en mi vida. Háblanos, Señor, por tu santa y bendita palabra. La necesitamos. Gracias por la misma. Acuérdate de nuestra condición, Dios. Mira que somos polvo y sin ti reconocemos que nada podemos hacer. Sé propicio, Señor. Habla nuestras vidas, por favor. Tu presencia, Señor, nos dé testimonio. Tu presencia nos dé fortaleza. Tu presencia, Señor amado, nos guíe y nos dirija en esta noche a través de tu palabra. Para bendición de cada uno, glorifícate. Restaura, sana, salva. Enjuga toda lágrima. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El siervo hace lo que su Señor le pide. A través de la palabra. Esta palabra, siervo, es muy común. La vemos desde el comienzo. Y la vemos cuando Dios señala a Israel como a su siervo. Dios estipuló al darle la ley a Israel, al señalarlos y al crearlos como nación, los señaló y los estipuló como sus siervos. Así fueron ellos identificados como gente separada para él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, nuestro Dios. Es un título que mucho cristiano lleva, reconociendo en su vida que Jesús nuestro Señor es el Señor de cada uno de ellos, reconociendo que nuestra vida ahora depende de Dios, reconociendo que estamos dispuestos, reconociendo que estamos atenidos a lo que Dios disponga para cada uno de nosotros, porque somos sus siervos. Es un título que implica entonces, más que un simple compromiso, una entrega real, una entrega total, una entrega que lleva consecuencias, en las que entonces ya tu vida no es tu vida, sino ahora dependen de tu Señor, porque tú eres su siervo. Un siervo, conforme al diccionario, es una persona que es esclava, es una persona que es sujeta, una persona que depende ahora de otro. Y a su vez un esclavo es persona que está bajo la dependencia absoluta de otra, que la ha comprado. Sabemos por la palabra que tú y yo fuimos comprados a precio de sangre, que el Señor Jesús con su sacrificio nos libertó del pecado que nos asedia, del pecado que nos hacía entonces siervos de Satanás, del pecado, amén, que nos arrastraba a la voluntad de Satanás en nuestras vidas. Gloria a Dios por Jesucristo. Cristo con su sangre rompió esas cadenas, nos hizo libre, nos dio la autoridad para servirles y convertirnos ahora en sus siervos. Siervo denota también sumisión, denota entonces obediencia. El esclavo que está bajo la dominación o el dominio de una persona o enteramente dominado por alguna cosa, amén, es esclavo de su deber. Y el deber tuyo y mío como cristianos es servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Vemos en la palabra, amén. Si vamos a la ley, había una ley para los esclavos, de eso hemos hablado aquí anteriormente. Y vemos que los esclavos, amén, eran marcados para ser distinguidos de entre la sociedad. Amén. Habían también ciudades establecidas para los esclavos, a las cuales ellos podían huir. El esclavo se le hacía una marca en su oreja, se le perforaba el lóbulo de la oreja, se le ponía un pendiente, lo cual significaba esclavitud. Oye, tú que usas pantallas, amén, todavía eres esclavo. Aleluya. Pero no eres esclavo de Cristo, sino del pecado que está en tu carne. El pendiente en las orejas significa esclavitud. Amén. Esto, cuando un esclavo se escapaba de su amo, el que lo encontraba, el que lo veía, lo podía identificar por aquello que tenía en el lóbulo de su oreja. Hoy en día, un cristiano, un siervo de Cristo, se puede identificar porque ahora ya el Espíritu Santo de Dios habita en él. Su rostro brilla por la santidad de Dios. Digo, amén. Todavía hay cristianos, amén. Podemos decir que sí. Son diferentes. Usted los mira y algo despide de ellos. Sale libertad. Sale Espíritu Santo de Dios, sale unción, poder, autoridad, mansedumbre, humildad. Sale el Espíritu de Dios de él que te dice, este es libre, pero también es siervo. Ahora es siervo de Jesucristo. Vemos en la palabra diferentes ejemplos. En los tiempos bíblicos, la esclavitud era una realidad. Y muchas ocasiones la gente de dinero, la gente pudiente, tenían la capacidad de tener esclavos a su servicio. Vemos el caso de Onésimo. Aleluya. Onésimo era un esclavo que andaba en la huida. Onésimo, amén, era esclavo de Filemón. Filemón era un hombre pudiente que vivía en la ciudad de Colosas, en la cual casa de Filemón había una iglesia. Podemos deducir entonces que él era un líder también religioso, que era una persona que prestaba su hogar para los asuntos de Dios. Onésimo había huido de Filemón porque había sido un esclavo infiel. Había sido un esclavo inútil. Y se sabía que la infidelidad del siervo era pagada con la vida. Aleluya, bendito Dios. Por alguna razón no específica, Onésimo se encuentra con Pablo mientras Pablo estaba preso en Roma. Allí Pablo le predica a Jesucristo a este esclavo. Le predica del evangelio de Jesucristo, y Onésimo, que era esclavo, ahora viene a ser libre. Libre en Cristo cuando aceptó en sí la palabra que se le predicó. Ahora Onésimo cambió de dueño. Ahora Onésimo pasó de ser inútil a muy útil. Por cierto, su nombre significa útil. Amén. Onésimo pasó de ser esclavo a siervo de Jesucristo y hermano en la fe. Pero Onésimo tenía una responsabilidad, tenía un deber, tenía que sufragar la deuda y tenía que sufragar los daños que le causó a su amo a causa de su huida. Dice que posiblemente él se robó unas cuantas cosas, amén, y huyó de su amo. Pero Pablo, el cual ahora daba testimonio
de la fe de Onésimo, escribe allí una breve carta a la cual se la envía con sus colaboradores a Filemón. Aleluya. Le escribe una carta personal a Filemón, el cual también era amigo de Pablo. Filemón era propietario de esclavos y miembro de la iglesia de Colosas. También quizás había sido convertido por la palabra que Pablo le había predicado. Pablo le escribió a Filemón para tratar el problema de Onésimo, el cual, como dije, era un esclavo fugitivo. Y conforme a la ley de Roma, el esclavo que huía podía ser castigado con la muerte. Entonces Pablo intercede por Onésimo ante Filemón y le pide que lo reciba como creyente, como compañero de Pablo y con el mismo amor, como si hubiese recibido a Pablo. Esta epístola de Filemón tiene una peculiaridad, y es que es breve y que en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se habló o se trató el ejemplo, amén, de la cual se habla, ¿verdad?, en esta epístola, del problema de la esclavitud en la iglesia primitiva que imperaba en el imperio romano. Amén. Entonces Pablo, con la sabiduría del Espíritu, trata con este dilema, tratando de no provocar una revuelta, y envía esta carta a Filemón pidiéndole que perdone ahora al hermano Onésimo. Podemos ver aquí varias cosas. Una persona esclava que viene a ser libre y luego transformada, la cual dice la historia que recibió el perdón de Filemón y él mismo lo envió de regreso a Pablo porque le era entonces muy útil. Vino a ser libre Onésimo. Ahora estaba sujeto a su amo. Había ocurrido un cambio en su vida. Encontró la libertad que buscaba en Cristo. Ya no huía entonces de Filemón. Ahora estaba sujeto a Dios y era libre. Vemos aquí la mano de Dios obrando en este hombre. Amén. La transformación ocurrida por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero como contraste vemos también en la palabra cómo el Señor Jesús identifica al siervo malo y negligente. Cómo el Señor Jesús identifica a los siervos que no le obedecen. Cómo el Señor Jesús deja saber a aquellos que se llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él le diga. Y nos habla a través de parábolas. Nos habla a través de profecías la palabra. Y vemos esta parábola de los dos cimientos, donde el Señor especifica y compara a aquel que es su siervo y que lo obedece con aquel que se llama su siervo, mas sin embargo carece de obediencia. Amén. Dice que semejante es al hombre que edifica una casa. Y usted que quizás sabe algo de construcción, aleluya. Cuando usted comienza a edificar una casa, lo primero que prepara es un buen cimiento. Un cimiento firme, un cimiento fuerte, un cimiento resistente a los embates de la naturaleza. Puede entonces reposar confiado, sabiendo que su casa ha sido fundada en un cimiento firme, que nada la ha de mover, y así se compara al siervo que obedece a su Señor. Yo me explico, porque si es un siervo, está sujeto a lo que su Señor le dice, está sujeto a hacer lo que su Señor le dice que haga. Por otro lado,
el siervo desobediente, el siervo malo, negligente, el siervo inútil, es comparado con aquel que hizo su casa sobre la arena, o sea, sin fundamento. Escuchó, oyó, pero no ejecutó, al cual la palabra de nada le sirvió. Por eso es que no tiene fundamento, no está sólido. Y cuando embata el río, cuando viene cualquier tempestad, cuando surge cualquier situación, su casa se ve convertida en ruinas. Aquel que se llama siervo de Dios, pero no sigue su palabra, no la vive, no la aplica, no la atiende, no la pone por obra, la toma de manera selectiva. Amén, la calva, la escudriña, pero la escudriña para escoger lo que le conviene. Hace como la gallina, que es calva, para un lado y para otro, y picotea lo que le conviene. Amén. Ese siervo, amén, es un siervo negligente, es un siervo inútil, no tiene fundamento. Y al no tener fundamento, por eso cualquier cosa lo derriba. Cualquier prueba, cualquier asunto del mundo, mi hermano, cualquier actividad pagana lo derriba. Cualquier argumento lo derriba. ¿Por qué? Porque no atiende a la palabra, no le pone hecho a la palabra. Aleluya. Y podemos describir muchos siervos en esta condición, el cual ya podemos decir que no son siervos. Porque el siervo obviamente obedece a su Señor. Aleluya. Pero vamos a seguir en este contexto, amén, ya usted me entiende. Hay muchos que se llaman siervos de Dios. Amén. Y el Señor los envía con una encomienda. Le permite Dios que vayan, que lleven su palabra. Les da el mensaje. Le dice, esto es lo que te toca hablar. De esto es lo que tú tienes que decir. Acuérdate que yo te envío como a mi siervo. O sea, tienes que obedecer. Tienes que hacer lo que yo te diga. Y allá va el siervito. Amén. Contento. Porque el Señor le ha dado una encomienda. Allá va el siervito. Como aquel a quien se le dio un talento. Amén. Pero luego va y coge el talento y lo entierra. Está fastidiado de servirle a ese señor. Piensa que ese señor es un gruñón. Que ese señor es uno que siembra donde, ¿verdad? Como dice la palabra, que ciega donde no sembró. Amén. Y prefiere entonces ocultar aquel talento y no hacer nada a favor del Señor que lo envió. Contentamente entierra el talento, sí, porque cuando le dan el micrófono, cuando le toca la parte de obedecer a su siervo, entonces no tiene el valor y cambia el mensaje, cambia la palabra. Se confabula con el pueblo que está escuchando. Se confabula con los líderes, con los pastores que lo están escuchando. Se confabula porque ya deja de servirle a su Señor y ahora quiere servirse a sí mismo. Aprovecha la ocasión y la oportunidad para hacerse de un nombre. Dice que yo soy siervo porque eso ya le da un empuje, tú sabes, ya eso le da una referencia. Ya eso dice, bueno, hay alguien que tiene cierta autoridad, hay alguien que tiene cierta
cierto puesto. Este es alguien que tiene cierto reconocimiento. Vamos a escucharlo a ver qué trae. Pero cuando notas que al dar la palabra y el mensaje de Dios no es atractivo, no es aquello atrayente, no trae fama, no trae público, no trae dividendo, prefiere mejor enterrarlo como aquel siervo malo y negligente que enterró el talento. Prontamente descubre que las palabras vanas, de liviana, ¿verdad?, sabiduría, aquellas huecas, amén, esas se da cuenta de que esas son las que le agradan al pueblo. Pronto descubre, amén, que cuando dice lo que Dios no quiere, es de fama para él, le atrae público, le atrae mirada, le atrae buenos comentarios positivos para su nombre y se aferra a ellas. Siendo entonces así un siervo infiel, un siervo malo y negligente. Ahora viene a ser un fugitivo. Es un fugitivo de la justicia de Dios. Mire, y de un paso a otro se puede cambiar en un momento, ¿sabe? Tenga cuidado. Dependiendo de su orgullo, de su ego, de sus intereses, dependiendo de cuán carnal usted sea, en un momento va a cambiar su deseo de ser siervo de Dios a ser siervo de sus propios intereses. Es una línea fina. Yo digo que estas son las cosas que prueban a los cristianos. Y que Dios las permite para que tú te des cuenta y veas la condición espiritual que te aqueja. Veas qué realmente siervo de Dios tú eres. Porque el siervo hace lo que su Señor le pide. Lo vemos en Abraham. ¿Cuántos ejemplos hay en la palabra, mi hermano? Gente comprometida con Dios, siervos de Dios genuinos, gente que amaban a Dios. Y Abraham, a pesar de la promesa que Dios le había hecho, y él sabía que Dios no falla, a pesar de la promesa que Dios le había hecho, él sabía que Dios no cambia. Y a pesar de esa promesa, cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, como siervo de Dios, él fue sin titubear a hacer lo que su Señor le pedía. Pero a diferencia de los siervos de hoy, Abraham confiaba en Dios a plenitud. Y fue capaz que cuando Dios le pidió que él sacrificara a su único hijo, fue hasta el monte y levantó aquel cuchillo en contra de su propio hijo, que si Dios no lo detiene, lo hubiese allí sacrificado. Y duradero para la historia, mi hermano. Hasta el día de hoy conocemos la historia de Abraham. Amén. De su fidelidad hacia Dios. Vemos también, aleluya, siervos que en sus momentos perdieron la bendición porque no honraron a Jehová, porque no le engrandecieron. Y vemos ahí a Moisés, un gran siervo de Dios, usado por Dios con gran poder. Mas sin embargo, en esa fina línea de la cual te mencioné, tropezó y no engrandeció a Dios en un momento, y le costó, amén, la bendición de entrar a la tierra prometida de la cual tanto escuchó, de entrar a la tierra prometida a la que fatigadamente se dirigían por aquel desierto. Porque en ese momento pasó de siervo fiel y útil a siervo malo y negligente. Por otro lado vemos a Job, siervo de Dios, mi hermano, con unas características las cuales Dios mismo lo describe
Amén. Ese es el mejor resumen que puede tener una persona, ¿sabe? Que venga con referencias de parte de Dios mismo. Aleluya. Job, aleluya, descrito por Dios mismo como hombre íntegro. Descrito por Dios mismo como un hombre perfecto. Amén. Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando le llegó el momento a Job de probar que en realidad él era un siervo de Dios, por la fidelidad como siervo, Job no defraudó a Dios. A pesar de que el enemigo hizo lo posible para que así fuera, y las circunstancias que lo rodearan, mi hermano, le brotaron sin sabores, dolor y lágrimas, Job permaneció como siervo, fiel a Dios, íntegro, dispuesto a hacer lo que su Señor le pidiese. Hablaba yo con la hermanita Nancy, amén. Y con ella salió esta conversación. Yo le dije, no te preocupes, Dios tiene todo bajo control porque tú eres su siervo. Porque tú eres su sierva. Mientras continuaba la conversación, dije, para un momento, retrocede y vamos a analizar estas palabras. Dios tiene toda tu situación bajo control porque tú eres su siervo. Pero escucha bien y analízalas. No son unas palabras que quizás te den un lugar privilegiado. Son unas palabras que por el contrario denotan un compromiso tuyo con Dios. Aleluya. Tú eres su siervo. O sea, y cuando Dios tiene el control porque tú eres su siervo, es porque Él hace contigo como Él entiende y cree, porque como Señor es tu dueño y está sujeto a su mano y a lo que Él disponga. Amén. ¿Qué implica ser un siervo de Dios? ¿Qué conlleva ser un siervo de Dios? No crea usted que por usted ser un siervo de Dios, después de una larga jornada de trabajo, un siervo que después que ha estado todo el día arando quizás debajo de un sol pesado en el campo, cuando termina su jornada, su Señor no viene y le dice, siéntate ahí tranquilito, déjame darte un vasito de agua, espérate, déjame darte un masajito en los pies, no te apures, que ahora yo te voy a servir a ti tu plato. Al contrario, cuando el siervo termina la jornada dura de trabajo, allá va su amo y ¿qué le dice? Ahora sírveme, ahora tráeme mi platito, ahora ven y échame fresco, porque tú eres un siervo. Y el siervo sumisamente, calladamente, baja la cabeza y dice, sí Señor, lo que tú digas. Y allá va y busca y le sigue sirviendo a su maestro, le sigue sirviendo a su dueño, le sigue sirviendo porque Él es libre. Es libre para servirle y se complace en servirle a pesar de lo arduo que pueda ser el camino, a pesar de lo arduo que pueda ser la circunstancia. El siervo de Dios hace lo que su Señor le diga. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Y yo le decía, pero mira qué contraste tan tremendo. Como tú en medio de unas circunstancias que son para ti dolorosas, circunstancias que a ti te afligen, las cuales tu Señor las permite, como tú en medio de esas circunstancias puedes con tanta libertad hacer lo que el siervo, lo que tu Señor te diga. ¿Eres esclavo o eres libre? Eres libre en Cristo. Pero eres libre para convertirte voluntariamente en su siervo y adorarle. Porque a pesar de todo, el siervo tiene
solamente tiene la gracia de que está bajo el control de su amo. Y su amo sabe lo que está haciendo. Al final de cuentas, estás ahí protegido bajo las alas del omnipotente Dios. Aleluya. Más peligro corría el siervo que era fugitivo. Estaba expuesto a que cualquiera lo matara. Estaba puesto a que cualquiera lo agarrara y lo volviera un amo furioso quizás. La ley estipulaba que era muerto aquel que se escapa de las manos de Dios como su amo. Se vuelve un fugitivo. Se va y corre en las tinieblas, está expuesto a que el diablo lo atrape y lo vuelva entonces un esclavo de él. Estás más seguro en la casa de Dios, tu amo y Señor, sirviéndole con libertad, sirviéndole con alegría. Amén. Porque a fin de cuentas, aleluya, en Dios tú no tienes pérdida, sino solamente tienes ganancia. Amén. Entonces aquel otro siervo, como te estaba diciendo, que va con una encomienda de parte de Dios, llega al lugar. Quizás lo mira, lo contempla, hablo de experiencias propias. Hay mucha gente, Susana. Mira a ver lo que tú vas a decir. Mira que aquí están los grandes del concilio. Se reunieron las iglesias de toda la isla a este lugar. Tú eres desconocida, aquí nadie te conoce. Están todos los ojos puestos en ti. A ver qué tú vas a hacer, incluyendo a los de tu propia iglesia. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Bendiga. Hello. Hello. ¿Te puedo llamar ya mismo? Te llamo ya mismo. Amén. Gloria a Dios. Perdón, discúlpenme, mi hermano. Una llamada de larga distancia. Amén. Todos los ojos puestos en mí. Miro yo aquella amplia congregación. Y mis palabras fueron estas, primero que nada. Señor, yo voy a decir lo que tú quieras que yo diga. Amén. Aleluya. Yo voy a decir lo que tú quieras porque yo soy tu sierva. Y el siervo hace lo que su Señor le pide. Sin ningún temor, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. El siervo de Dios dice lo que Dios le envía a decir, no importando la circunstancia. Le guste o no le guste a quien esté escuchando, escuche quien quiera que esté escuchando, sea quien sea, pastor, líder, lo que sea. El siervo de Dios no se vende. El siervo de Dios no cambia el mensaje. El siervo de Dios solamente tiene como propósito agradar a su Señor. Sí, Señor. No cambia el mensaje. No vende la palabra. No se confabula, no se amedrenta por llena que esté la iglesia o vacía. No se amedrenta por quienes estén sentados en el altar. Va con la autoridad de Dios y da su mensaje y lleva su palabra y la dice como Dios quiere que la diga. Y si es mensaje de arrepentimiento, envía el mensaje de arrepentimiento a aquellos. Y si es mensaje de corrección o de juicio, envía el mensaje de corrección o de juicio, sin importarle ni preocuparse lo que aquellos digan, porque el siervo solamente quiere hacer lo que su Señor le dice. No todo el
que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos, el hacer su voluntad. Sin embargo, eso no significa que haya que ganar o merecer la salvación mediante las obras y los esfuerzos humanos. Esto es cierto por las razones siguientes. Número 1, se recibe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento hechos posibles por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo. Número 2, la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es en efecto una condición permanente para la salvación, pero Cristo también afirma que es una gracia de la salvación del reino. Como tal, se debe orar continuamente por ella, recibirla y hacerla eficaz mediante una fe sincera y un esfuerzo intenso. Hay indicaciones de eso en el Padre Nuestro y en las muchas exhortaciones dirigidas a los creyentes para que hagan morir el pecado y se presenten a Dios como sacrificio vivo. Búscalo en Romanos 6, 1 al 23, 8, 1 al 17, 12, 1 y 2. Cada uno puede hacer la voluntad de Dios y llevar una vida recta en virtud de ese don, es decir, de la gracia. Amén. Y del poder de Dios y de la vida espiritual que continuamente se le da por medio de Cristo. Las Escrituras declaran que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya. Dios siempre pone a disposición del creyente la obediencia que Él exige de sus hijos. Dios te exige obediencia. Amén. Que tú hagas lo que Él diga como su siervo, pero también la pone a tu disposición. O sea, te la provee para que seas obediente. Amén. Se atribuye a la acción redentora de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer comer, hacer por su buena voluntad. Mas no obstante, el don de gracia de Dios no anula la responsabilidad ni la acción humana. O sea, usted tiene que tomar una parte activa en cuidar de su salvación. Cada uno debe responder positivamente al don de la obediencia de Dios, porque sigue siendo libre para rechazar la gracia de Dios, para no querer acercarse a Dios por medio de Cristo y para negarse a pedir y aceptar la vida de obediencia. Usted es libre, usted puede decidir como usted entienda. Ahora, las decisiones que usted tome lo van a llevar también a sus debidas consecuencias. Dios te da la oportunidad. Amén. Y te dota para que tú seas obediente. Está de ti ser un siervo útil o un siervo malo y negligente. Los creyentes que somos salvos por gracia debemos de ocuparnos en nuestra salvación hasta el final. Así lo dice, amén,
En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si dejamos así de hacerlo, perderemos la salvación recibida. No deben ocuparse en su salvación con simples esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu que recibe. Para ocuparse en su salvación, el creyente debe resistir al pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en ti y que vive en mí. O sea, el siervo, una vez más te repito, hace lo que su Señor le diga. Esto comprende un esfuerzo constante a fin de usar cada medio que Dios ha provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo. De modo que el ocuparse en la salvación enfoca la importancia de la santificación. El creyente se ocupa en su salvación acercándose siempre a Cristo y recibiendo el poder para tener la voluntad y actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. Eso es lo que conlleva ser un siervo de Dios y ser un siervo obediente. Así que los creyentes son colaboradores de Dios para llevar su propia salvación a buen término en el cielo. Ocuparse en la salvación es de importancia tan vital que debe efectuarse con temor y temblor. El título de siervo, mi hermano, no es cualquier título. Es un título que conlleva acción de tu parte. No es un título para tú creerte altivo, no sé, altanero, qué sé yo, como mucha gente. Yo soy un siervo. Dicen mucho. Lo que estás declarando es que eres un esclavo. Ahora, tus acciones van a decir qué clase de esclavo eres. Si eres siervo de Dios o si sigues siendo esclavo del pecado y por consecuencia de su amo el diablo. En la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja lugar al temor y temblor. Todos los hijos de Dios deben tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios. Y el apartarse del mal, el temor del Señor, no es como se define con frecuencia solo temor reverente, sino que incluye el temor del poder de Dios, de su santidad y de su justa retribución, y miedo de pecar contra Él y enfrentar las consecuencias. No es un temor destructivo, sino un temor que controla y redime, que acerca al creyente a Dios, a sus bendiciones, a la pureza moral, a la vida y a la salvación. Y hoy en día vemos gran cantidad de siervos malos, de siervos inútiles, que no tienen temor ni respeto a los asuntos de Dios. Por eso no les cuesta, mi hermano, tergiversar la palabra. Por eso no les cuesta buscar para ellos una posición echando a Dios a un lado. Por eso no les cuesta que cuando Dios le da una encomienda, la tiran por tierra y aprovechan la oportunidad como medio para hacerse de fama. Vemos el contraste claro, como ya describimos en Onésimo. De esclavo inútil pasó a ser un siervo muy útil.
porque ahora era libre en Cristo y era siervo del Señor. Ahora era capaz y estaba dispuesto a hacer lo que su Señor le diga. Tú que has pasado de muerte a vida, tú que has pasado de ser un instrumento del diablo, que has pasado de ser un inútil en las cosas de Dios, ahora eres muy útil, ahora eres de gran estima y valor en las manos de Dios. Ahora, si puedes obedecer a tu Dios y tu Señor, te ha hecho libre, libre para que le adores, libre para que le sirvas. Que aunque aún sirviéndole como siervo, tienes la gran esperanza, la garantía, la promesa de que un día vas a mirar a tu Señor cara a cara. Y allí vas a poder agradecerle por la gran salvación que ha hecho para contigo. Allí el Señor va entonces a decirte: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra y gózate en la presencia de tu Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te preocupes, mantente fiel a Dios. Él tiene control de todo porque tú eres su siervo. Dios te bendiga. Esta ha sido tu hermana Susana Morales, amén. Gózate, amén, que Dios te está hablando, aleluya. Qué lindo es Dios, gózate que Dios te está hablando. Hazte esa palabra tuya, escríbela en un cartel grande, ponla ahí en la puerta de la nevera, porque esa tú la abres todos los días, amén. Ponla ahí en la puerta, hazte un cartel grande y ponla ahí: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Dios tiene control de la situación. Aleluya. Gózate en el Señor. Deleítate. Deleítate. Así mismo en Jehová. Y Él contestará las peticiones de tu corazón. Aleluya. Porque nosotros somos como la niña de sus ojos. Amén. Y el que os toca, a la niña de su ojo toca. No te preocupes, aleluya. Es de humanos desesperarse. Pero Dios tiene todo bajo control. Y el siervo nada más que hace lo que Él diga. Amén. Dios te guarde. Esta ha sido tu hermana Susana Morales. La programación Atalaya en la Torre. Oramos y damos.